10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este primer domingo de Adviento, con el cual iniciamos el año A del ciclo litúrgico, la Iglesia nos presenta en su palabra una riqueza singular. En primer lugar, se nos presenta esta lectura del libro del profeta Isaías con una visión de la plenitud de los tiempos dirigida hacia la gloria de Jerusalén. En los días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes y encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Y se describe luego una marcha de todos los pueblos hacia esta Jerusalén glorificada. Todos los pueblos dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Y por supuesto subirá también todo el pueblo de Israel. Casa de Jacob en marcha, caminemos a la luz del Señor. Esta peregrinación muestra la necesidad fundamental del hombre de ir hacia Dios. Recordemos que además en Jesucristo tenemos pues el nuevo y definitivo templo, con el templo glorioso de su cuerpo. Entonces esta promesa puede ser leída desde una perspectiva cristológica. El monte, el templo, la resurrección de Cristo, su presencia resucitada, es aquel templo glorioso al que tenemos que peregrinar y al que acudirán todas las naciones. Y por eso nos debemos poner en marcha hacia su encuentro. Sin embargo, el Adviento es fundamentalmente la meditación de cómo, si bien nosotros debemos caminar hacia Cristo, hacia Dios, es realmente Él quien recorre el camino más grande. El Adviento, pues, es un tiempo para reflexionar que es Cristo quien viene hacia nosotros. Y esto, pues, queda manifiesto de una manera muy particular en el Evangelio que leemos, el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos del 37 en adelante. Para ponernos en contexto, recordemos que el Evangelio de San Mateo, que leeremos preferencialmente en este año A, está ritmado por los discursos de Jesús. Son 5 discursos a lo largo de todo el Evangelio. Y el día de hoy, pues, en este domingo, leeremos una parte del último discurso, llamado discurso escatológico, donde Jesús explica lo que sucederá al final de los tiempos. Y en este discurso escatológico, nuestro Señor Jesucristo habla de su venida. Recordemos que en el tiempo de Adviento preparamos la venida del Señor. Conmemoramos su venida en la carne con la Navidad, para la cual nos preparamos. Recordamos que el Señor está siempre viniendo a nuestras vidas, pero también nos preparamos para su venida definitiva al final de los tiempos. Las 2 primeras semanas del Adviento se concentran en la preparación de esta última venida del Señor. Es interesante porque en este Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos del 37 al 44, por 3 ocasiones se menciona la venida del Señor. 2 veces con la palabra parusía y la última con el verbo erkomai, que significa venir. Entonces ya vemos por qué la Iglesia ha seleccionado este texto, justamente porque nos habla de la parusía. Comencemos pues a leerlo. Lo mismo que en tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como fue en tiempos de Noé, así será la parusía del Hijo del Hombre. Parusía llega a ser pues este nombre casi técnico que la Iglesia da a la segunda venida del Señor. Vemos cómo es un nombre acuñado por el mismo Cristo. Él, al hablar de su venida, la explica como parusía, ¿no? Que significa literalmente venida, llegada, pero que, repito, llega a ser el nombre técnico de esta segunda venida del Señor. Ha venido una vez en la carne, estamos en el tiempo intermedio, tiempo de la Iglesia, y vendrá al final de los tiempos. Ahora, ¿qué significa esta comparación que hace Jesús? Lo mismo que ocurrió en los días de Noé, así será en la parusía. En el versículo 38 desarrolla un poco más la idea. Pues, como en los días que precedieron al diluvio, comían y bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día mismo en que Noé entró en el arca.
y no se dieron cuenta, sino cuando llegó el diluvio y arrebató a todos, así será también la venida, la parusía del Hijo del Hombre. A ver, aquí hay una cosa bien interesante. Noé había anunciado que vendría el diluvio. Había anunciado a sus coetáneos que debían entrar en el arca para estar a salvo, porque era el único modo de alinearse, digamos así, con Dios y salvarse de la purificación que el Señor iba a hacer de la humanidad a causa del pecado. Estaba anunciada con toda claridad esta situación, este evento del diluvio. Sin embargo, ¿qué pasó en los días de Noé? Que, no le hicieron caso. Siguieron viviendo todos como si tal anuncio no existiera, como si la realidad de la justicia divina no existiera en ningún modo. Y entonces, ¿cómo vivían? Pues bueno, comían, bebían, se casaban, hasta el mismo día en que no entró en el arca. La expresión comer y beber está expresada con dos participios, ¿no? El verbo trogo, entonces eran trogontes caipinontes, ¿no? Este trogo, el verbo trogo, que es utilizado también en San Juan para hablar de la Eucaristía, significa tragar, masticar, o sea, es un verbo muy descriptivo del manducar, o sea, implica que también puede usarse en el sentido de incluso en nuestra lengua, al menos en nuestro país, así se dice vulgarmente, no come, traga, ¿no? Es decir, esta expresión que implica el comer en un modo fuerte, ¿no? Bueno, es esa idea de que lo único que importa es el presente, comer y beber, hacer las cosas de cada día, sin una perspectiva de que hay un anuncio que se va a cumplir, que en este caso es el anuncio de la venida del Señor. Lo mismo, dice Jesús, ocurre en nuestro tiempo, ocurrirá en la venida del Hijo del Hombre, que a pesar de que el anuncio está y se repite desde el principio de la Iglesia, muchos viven como si no existiera, viven como si todo lo que tuviéramos en el horizonte es esta vida terrena y nada más. Comemos y bebemos y absolutamente nada más. No hacemos realmente nada más por alimentar nuestra vida sobrenatural, nuestro encuentro con Dios. Y aquí viene muy bien la, intercalación con la segunda lectura tomada de la carta de San Pablo a los romanos, con esta expresión tan fuerte, ¿no?, del capítulo 13. Tomen en cuenta el momento en que vivimos. Ya es hora que se despierten del sueño, porque la salvación está más cerca de cuando empezamos. Claro, es que ese vivir como si Dios no existiera, ¿no?, simplemente para comer, beber, disfrutar del momento presente y olvidarnos de todo, esto es en el fondo un sueño, es una falsedad. Es una falsedad en primer lugar porque nos vamos a morir todos y cada uno de nosotros y tenemos que recordar que hemos de dar cuenta de nuestra alma al Creador, pero también porque esta historia va a concluir y como humanidad entera compareceremos ante el Señor y cada uno recibirá la retribución según sus obras. Entonces tenemos que despertar del sueño de esta idea falsa de que somos totalmente independientes, hacemos nuestras actividades y las cosas siguen su marcha sin tener ninguna consideración por lo que el Señor quiere. Al final, no sé, ve que su señorío sea radical en este momento de la historia. Sí, porque es el tiempo de la libertad, es el tiempo de cultivar, pero luego Él vendrá para la cosecha, ¿no? Desechemos pues las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Qué bueno que es tener buenos propósitos en nuestro tiempo de Adviento para despertar y hacer aquello que Dios nos pida. San Pablo pues abunda en esta idea, ¿no? Comportémonos honestamente como se hace en pleno día, no comilonas, no borracheras, no lujurias, no pleitos ni envidias. Purifiquemos el corazón. Eso significa despertar del sueño, darnos cuenta que el Señor va a venir y estar listos. Volviendo al Evangelio, en el versículo 40 el Señor nos da algunas ideas que son importantes para comprender también. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y otra dejada.
¿Qué significan estos versículos 40 y 41? Bueno, que externamente todos estamos en una circunstancia pues bastante parecida, pues somos iguales, realizamos nuestras actividades cotidianas con mayor o menor acierto. Sin embargo, pues nos ocupamos en las cosas de cada día y parece que llevamos una existencia igual. Pero solo Dios conoce los corazones y solo Él sabe quién en su interior y en sus obras ha preparado su venida y está listo. Por eso, de dos personas que aparentemente están en las mismas condiciones, dos están trabajando en el campo, pues uno será tomado y otro será dejado. O sea, uno será salvado para la vida y el otro, pues, que ha cerrado su libertad a la gracia, pues recibirá aquello que ha preparado, que es su condenación. Lo mismo, dos mujeres moliendo, una será tomada y otra dejada. Es decir, el Señor no juzga lo exterior sino lo interior, y eso es algo entre Dios y cada hombre. De tal manera que cada uno debe prepararse y no debemos confiarnos de lo que parece. A veces nos preocupamos tanto del parecer, ¿no? Parecer bien. Bueno, hay que estar listos de verdad. Y el versículo 42, que es un poco el culmen del mensaje. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con todo esto? Por esto velen, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entonces la invitación, ¿cuál es? Gregoreite, este verbo que es, junto con la palabra parusía, otro de las palabras claves del Adviento es el verbo gregoreo. Gregoreite, velar, significa justamente estar despierto, estar alerta, vigilar, cuidar. ¿Qué tengo que cuidar, vigilar, estar atento sobre mí mismo? Como ha dicho San Pablo, ¿no? Ya despiértense del sueño y comiencen a dejar la tiniebla para buscar la luz, dejando a un lado todo lo que no es de Dios. ¿Y por qué hay que velar? ¿Por qué hay que estar siempre listo? Porque no saben el día en que el Señor vendrá. Es interesante, si nosotros supiéramos el día y la hora en que viene el Señor, pues nos prepararíamos solamente para ese día y esa hora, la verdad. Somos bastante mal llevados, y si supiéramos que el Señor viene en tal fecha, a tal hora del próximo año, pues bueno, diferiríamos nuestra conversión hasta tal día y tal hora. Y el Señor no quiere que vivamos como si no fuéramos sus hijos, como extraños a su gracia. Y por eso quiere que más bien nos preparemos desde ahora, y por eso no revela el momento en el que viene. De hecho, eso es lo que explica en los siguientes versículos, ¿no? Sepan esto, si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche llega el ladrón, estaría velando y no dejaría que entre en su casa. Pero no lo sabe. Por eso, y repite nuevamente en el versículo 44, por eso estén preparados. Gineste etoimoi, estén listos, porque no saben a qué hora viene el Hijo del Hombre. Y aquí pues de nuevamente se habla de la venida, ahora con el verbo erkomai. De manera que en este evangelio relativamente corto, por 3 veces se nos ha dicho la venida del Señor, la venida del Señor, viene el Señor. Y esto es lo que hace Dios, es Él quien viene a nosotros, viene a salvarnos, viene a consumar la historia, viene a establecer definitivamente el reino de justicia, de gracia y santidad. Pero por nuestra parte nosotros tenemos que no vivir como si Dios no existiera, comiendo y bebiendo como en tiempos de Noé, sin tener una claridad de nuestra vida espiritual y de nuestra caridad hacia el prójimo. Tenemos que estar preparados, velar, porque no sabemos el día y la hora. Y realmente velar, vigilar y prepararnos, pues repito, en el amor a Dios, en el pedir perdón a Dios, en el limpiar nuestra conciencia, en el llevar una vida espiritual profunda que nos dé comunión con el Señor, porque al final la vida eterna no es otra cosa que prolongación de la comunión que ya tenemos con Dios en esta vida de un modo pleno. Y bueno, tenemos que vivir también la caridad, despertar. El Papa Francisco, en una de sus homilías sobre este pasaje, decía, bueno, hay que despertar a la necesidad del otro también, ¿no? Y darnos cuenta que muchas veces le hemos dejado abandonado. Bueno, pues ya es hora de despertar del sueño. El Señor está llegando. Preparémonos con amor para su venida. Que Dios los bendiga.